Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo están, Buenas jóvenes? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Les comento que no me he conectado porque estaba solucionando un pequeño problema con recursos humanos. Entonces tenía que enviar una información urgente. De lo contrario, bueno, no sé qué pasaría, pero no sonaba muy amistoso. Una sanción, capaz. ¿Perdón? Sí, Una sanción, tal vez. lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos, entonces cuando no cumplimos los requisitos, eso nos perjudica de repente en la renovación de contratos o algo así. Entonces eso es algo que siempre tenemos que tratar de cumplir de manera rápida, ¿no? Entonces, espero yo que lo que hice esté correcto. Eh, Bueno, espero que ya todos estén en el aula virtual. Recuerden que siempre tienen que ingresar al aula virtual cuando tenemos Buenas tardes, profe. sincrónica y cuando tenemos clase asincrónica, porque ahí se les va a registrar la asistencia, el porcentaje de asistencia que los habilita a ustedes a aprobar el curso. Así ustedes no se conecten o no logren conectarse al aula sincrónica en esta aula. Entonces, igual ustedes tienen que conectarse al aula sincrónica porque eso es directamente afecta a su porcentaje de asistencia. Entonces, siempre recuerden conectarse al aula virtual para el tema de asistencia los días que les toca, que creo que por acá tengo su horario, serían los días miércoles, jueves y también los días viernes. ¿Sí? Tienen que conectarse allí a ver las tareas. Obviamente todavía no les he puesto las tareas porque todavía estamos configurando y ese tipo de cosas, pero ya la semana que viene ya me imagino que estamos un poquito más normales en ese sentido. Chale, tengo 2 de ausentes. Y Sí, 50% de... sí, lo de la semana pasada, eso yo tengo que poner la asistencia de manera manual con el registro que tengo de Zoom. Entonces, lo de la semana pasada, eso todavía no se preocupen. ¿Qué más? Bueno, eso era todo. Pueden ingresar allí desde las 7 hasta las 10 de la noche para que les registre la asistencia. Como les digo, eso es importante. La asistencia aquí también es importante porque yo hago un informe diario sobre los alumnos que vienen a clase sincrónica, pero ese informe es como para ver el cumplimiento de ustedes, pero ese porcentaje de asistencia no les afecta al, no les afecta para poder aprobar el curso. Mientras que la asistencia que está en el aula virtual, ese sí les afecta. Si usted no puede asistir al aula sincrónica, que es esta de aquí, al aula de Zoom, entonces usted puede de repente entrar al aula virtual y revisar los links de los videos de las clases que hemos tenido y de esa manera no se atrasa. Entonces ustedes tienen la posibilidad de ver la clase de manera grabada, ¿verdad? Y de esa manera no atrasarse. Bien. Profe, Ahora, yo recién inicié ayer las clases. Entonces no sé cómo... ya tiene que registrarse en el aula virtual. Claro, ayer me registré y recién Ya, tengo 2 asistencias. ya, y me imagino que también tiene 2 ausencias. Sí, no sabía... No, hubo un error en el sistema cuando inicié, Ya, entonces... sería bueno que, porque usted sí asistió a las clases de Zoom o no asistió a las clases de Zoom de la semana Es pasada. que me enviaron las clases a otro correo y por eso no pude asistirlas. Ya, en todo caso, esas 2 clases de allí, trate de, trate de justificarlas para que no acumule muchas faltas. ¿Sí? Trate de justificar con bienestar estudiantil esas 2 faltas.
para que no se le acumulen, porque así se le van acumulando y luego se puede estar quedando por faltas. Bueno, yo tenía todas las intenciones de ponerles tareas. De hecho, estaba revisando y tengo algunas tareas. O sea, no es una, no son dos, son como tres o cuatro o cinco. Realmente en este curso vamos a hacer bastantes actividades. Pero resulta que tuve que salir a hacer unas diligencias y ahora que quería hacerlo, pues me llamó Recursos Humanos, entonces realmente no pude hacer lo que esperaba hacer. Pero Dios mediante más tardecito que tenga tiempo, les pongo las tareas para que ustedes tengan cómo divertirse el fin de semana. Profe, las tareas las va a subir al grupo de WhatsApp o al de Moodle. No, en el grupo de WhatsApp es para ponernos de acuerdo, como por ejemplo vi por ahí que habían puesto que no sabían la clave o a qué hora es las clases, entonces eso es para ponernos de acuerdo allí. Allí ustedes pueden también ver quién tiene grupo, quién no tiene grupo, hacer preguntas con respecto a las tareas. Por ejemplo, alguien dice, no sé cómo hacer eso, no tengo ni idea. Entonces yo ahí voy leyendo y más o menos les puedo dar instrucciones desde allí, ¿no? O sea, de manera diferida. Pero las actividades ustedes las tienen que realizar directamente en el aula virtual. O sea, ya las tareas las tienen que subir en el aula virtual porque el aula virtual sirve de evidencia de las actividades que ustedes han estado realizando. En este caso son los deberes que ustedes suban allí o las actividades que ustedes hagan allí. Y también sirve para que ustedes puedan revisar el progreso en cuanto a notas y asistencias del curso. Y también sirve para que las autoridades evalúen tanto al docente como a los alumnos a ver si es que hemos estado trabajando o si de repente no hemos estado trabajando lo que se requiere, ¿no? Entonces, prácticamente el aula virtual es lo que va a contener todo. Buenas tardes, licenciado. Disculpe la demora, que se me había ido la energía y recién llegué. No se preocupen, cuando ingresen, ingresen nomás que no hay problema. Lo que sí es que no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres cada que ingresen. De aquí hasta Licenciado, que acabe el curso. por si acaso, si también me desconecto es porque están cambiando un poste por aquí y si me desconecto es porque se va la energía de nuevo. Sí, no se preocupe, que yo a veces ni me doy cuenta. ¿Sí? Pero lo que sí les digo es que siempre pongan sus dos apellidos y sus dos nombres porque este registro de aquí les puede servir, por ejemplo, si alguien no ingresó al aula virtual, de repente podremos utilizar el registro del aula de Zoom para justificar eso de allí. ¿Sí? Entonces siempre tienen que poner siempre tienen que registrar su asistencia. Por ejemplo, ahorita veo que tenemos 22 participantes, pero solamente veo 15 comentarios. Entonces puede ser que algunos todavía falten de colocar sus apellidos y sus nombres. Bueno, entonces continuando con lo de ayer, creo que aquí estoy un poquito adelantado. Profe, ahorita acabo de matricularme, ya me salió y todo. Aquí, ¿qué? ¿Solo con iniciar la sesión y ya no me he matriculado, ya se marca mi asistencia o tengo que hacer algo más? Sí, solamente ingresando al aula se les marca automáticamente la asistencia, pero revisen en el informe de asistencia, revisen que le marcó, porque al final del curso yo tengo muchos alumnos que dicen que no les marcó la asistencia y entonces las autoridades a veces no les creen porque quieren que les justifique todo el periodo. Entonces, siempre revisen que no pase más de 3 días para que justifiquen sus asistencias. ¿Y dónde me sale eso para ver las asistencias? Eh, Porque ahorita estoy aquí en la computadora. Estoy bien. Déjenme entrar al curso.
Ya miren, aquí estamos en el curso. Aquí ustedes tienen en el lado derecho una pestañita o una flechita azul. Ustedes le dan clic allí. Allí les sale un menú desplegable de control de asistencia y ahí ustedes van y ponen en informe. Entonces ahí una vez que ustedes ponen en informe, pues obviamente se carga el informe. Aquí ya están configurados los días que tenemos clases. Ayer tuvimos que configurarlos porque yo había metido la pata. Y estas dos asistencias de la semana pasada, esto yo les tengo que dar mantenimiento. Digamos que yo pensaría que la semana que viene ya todo esto ya está un poco más estabilizado. Y, por ejemplo, aquí hoy día es 14, entonces aquí 14, miren, la mayoría tiene asistencia. Por ejemplo, Bruno Franco no ha entrado, Clever Rosales tampoco, ¿verdad? Y Jonathan... Profe, pero si yo estoy ahí. Aquí está, aquí ingresó. ¿Cuál es su apellido? Sí, claro, profe, claro. Rosales Aguiar. Profe, Clever y Javier. a mí me marca ahí, porque ahorita aquí estoy viendo. Ya, aquí tiene N, pero deje refrescarlo. Deje refrescarlo para ver si es eso. Profe, yo también no sé si salgo porque también estoy en la página y ya vi y me sale un presente uno. También licenciado, no sé si es que tal vez yo también salgo registrado ahí. También estoy en la página ahí. Profe, ¿qué significa la N? La N es de que no ha asistido, ¿sí? O sea, no ha marcado ni nada. Y Licenciado, disculpe, la P es de hay algo presente. que no le termino, ¿Perdón? hay algo que no le termino de entender. O sea, tenemos puesto la materia y tenemos que entrar para poner nuestra asistencia. Tienen que ingresar y tienen que navegar, digamos, allí, y ahí automáticamente les registra la asistencia. No es que tienen que marcar. La otra vez yo quise habilitar que ustedes marquen y la verdad que yo tampoco encontré dónde marcaban. Entonces, Profe, si usted se da cuenta en donde dice participantes y sale mi apellido, y ahí le va a salir que yo estuve conectado hace segundos, minutos. No sé por qué no sale mi asistencia. vamos de nuevo a poner el informe. Déjenme poner acá las sesiones y luego informe para que se refresque. Profe, y los otros días que están ahí, que dice el 6, el 7 y el 13, aquí no me sale nada. Entonces, ¿qué quiere decir que falté? ¿Qué? Sí, ya les expliqué, les estoy repitiendo. Ah, usted mismo va a llenarle. El Ah, día ya, ok. 6 y 7, ese yo me voy a llenar conforme a la asistencia que tengo de la clase sincrónica de Zoom. ¿Verdad? Ahora, aquí veo que la mayoría tiene, miren, aquí ya se refrescó. Miren, aquí ya tiene presente Rosales. Aquí, ¿Cómo, profe? uno Franco todavía no ha empezado. Profe, ya salí, ya salí. Y aquí ya todos están, solamente Ahorita estoy buscando Ya, la gracias, página. profe. licenciado. Bruno No le había Franco. entendido muy bien cómo funcionaba esto que nos explicaba de las clases así. O sea, que tengo que navegar en la página en los días que nos toque con usted para que también tenga la asistencia en la página. Los días que les corresponde, que revisando el horario son los días miércoles, jueves y viernes. Ah, ok, entonces ayer también había que entonces marcar la asistencia. Entonces eso quiere decir que tengo falta aquí por eso. Profe, Sí, estuve ahí que... Pasa que me están haciendo muchas preguntas, o sea, no me dan oportunidad de contestarlas. Entonces, ya, uno de sus compañeros decía que ya tiene falta hoy día. No, ayer, porque, o sea, pero ayer sí estuve en la clase, pero no pude matricularme ayer, pues. Ya, en ese caso, si usted gusta, me envía un correo, o mejor dicho, a ver, dígame, ¿quién es usted? Angel Morejón. Déjeme ver si por aquí puedo darle asistencia. Aquí veo el registro, pero déjeme ver si se puede dar asistencia. Aquí no le puedo dar mantenimiento. Por aquí no hay. Déjenme ver por acá en la sesión. No, no hay nada, señorita.
No, aquí tampoco no es. Entonces debe ser acá en mantenimiento. Tampoco es ahí. Entonces vamos de nuevo al informe. Ya, esta es la clase, la primera clase, la segunda clase y esta es la clase de ayer. Ya, entonces esta es la primera clase que, miren, aquí hay un alumno. Es que estos, los que tienen N son los que nunca estuvieron. Ah, ya. Sí, profe, yo soy Yanes. Lo que pasa es que yo recién ayer me matriculé, por eso es que no salgo ahí que he asistido a las 2 primeras clases, pero a todas las clases ya he asistido, solo que recién ayer me matriculé. Es que yo recuerdo que había una manera de darle mantenimiento a esto, pero ya miren, todos me imagino que asistieron a las clases sincrónicas, ¿no? Entonces aquí, en vez de revisar la lista, de una vez le voy a poner asistencia a todos la semana pasada. Los que no se han matriculado, vamos a darle, generalmente Recursos Humanos les suele dar les suele justificar Ya, profe, ahí los días que, cuando pueda, entonces, ahí sí me puede ayudar ahí, profe, con la asistencia del día de ayer. Es que no puede matricularme, como le decía. ya miren, esta asistencia quedó. Vamos a la asistencia de la semana pasada. Entonces les decía yo que todos me imagino que han asistido y los que no han asistido es porque todavía estaban organizándose el tema de la matriculación o de la inscripción y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso les estoy poniendo a todos asistencia aquí. Ya, ahora, de la asistencia de ayer, esta es la asistencia de ayer, Morejón me dice que recién se matriculó hoy día, ¿verdad? Sí, profe, el día de hoy. Ya, entonces vamos a justificarle la de ayer, porque una yo sí puedo, una semana no puedo. Ya, y Morejón sería el único que tiene ese problema, ya todos tienen asistencia. Sí, profe. Entonces, Muchas gracias. si yo me voy a revisar ahorita, me voy al informe, ¿verdad? O acá creo que está el informe. Miren, todos están con 50% de asistencia. Por ahí el que tenía problema estaba con 25. Voy a revisar ahorita. Todos ahorita están con el 100% de asistencias hasta hoy. ¿Sí? No se vayan a descuidar para que no se les dañe. Con 75 ustedes pasan, con 74.9 ustedes se quedan. Entonces, todos ahorita están bien, ¿sí? Cuiden su porcentaje de asistencia porque tuve bastante problema con los alumnos y causamos bastante problema a la coordinación. Entonces ya no queremos que eso vuelva a suceder, ¿no? Y como si ustedes tienen que hacer es revisar el informe, como hoy, si se dieron cuenta que algunos ya habían ingresado y no se les había actualizado. Entonces, si eso ocurre, toman la captura de pantalla para que me envíen por correo para yo justificarles, ¿verdad? Como en este caso les justifiqué directamente. ¿Sí? Pero siempre ustedes copien una evidencia que demuestre que ustedes sí cumplieron. Siempre tienen que tener la evidencia. Bien, entonces ya ahorita estamos claros con el tema de la asistencia, ¿verdad? Licenciado, disculpe que lo vuelva a molestar con el mismo tema, sobre solo es para que me quede claro. Entonces, cada que nos toque clase con usted, lo único que tenemos que hacer es navegar en la materia, en la plataforma, y con eso ya tenemos la asistencia asincrónica. La Sí, asincrónica es en la clase. sí, la asistencia sincrónica y asincrónica, en su caso es miércoles, jueves y viernes, si no me equivoco. Okay. Miércoles, jueves y viernes. Ahora, no es el tema que ustedes solamente entren a navegar, sino que yo les voy a dejar tarea y aquí tienen que hacer actividades, ¿no? Pero como por el momento no hay, porque recién estamos empezando, entonces ahorita solamente ingresan, navegan, revisan y ahí se les marca automáticamente la asistencia, ¿sí? Pero posteriormente yo les voy a poner actividades. Ahora, yo les comentaba que lo ideal sería que yo les ponga actividades el día que les toca la clase asincrónica.
pero la realidad es que generalmente estos días son ocupados y generalmente los fines de semana yo tengo más tiempo, entonces yo les pondría actividades los fines de semana. Por lo tanto, mi consejo sería que siempre revisen el fin de semana, ¿verdad? Incluso los días que no les tocan, revisen para que avancen con las actividades. ¿Sí? Con todo, yo a veces les comento en el grupo de WhatsApp, les comento que he puesto actividades para que ustedes la visiten, pero son dos responsabilidades. La responsabilidad de ingresar por el tema de la asistencia y la responsabilidad de ingresar a revisar las actividades que tienen que realizar. Por el momento, yo las actividades les doy plazo, ¿verdad? Les doy un poco de libertad para que ustedes las realicen en la disponibilidad de tiempo que ustedes tengan, pero no dejen que se acumulen porque hay muchas actividades y entonces esto pueden hacer que ustedes se atrasen, ¿sí? Entonces, no se descuiden, no se confíen. Ya, ahora sí estamos claros. Sí, licenciado. Bueno, entonces... Profe, una pregunta. Es que yo no tengo muy claro lo que es la clase sincrónica y la clase asincrónica. Esto que ustedes están aquí asistiendo en Zoom se llama clase sincrónica porque ocurre en tiempo real. ¿Sí? Estamos sincronizados. Yo aquí les digo, hagan una actividad y ustedes entonces la hacen en este momento. Entonces estamos en clase sincrónica. ¿Sí? Clase sincrónica también se conoce como clase de Zoom, ¿verdad? O como clase, no sé, clase en vivo, ¿sí? Puede tener todos esos nombres, pero en la documentación del instituto, clase sincrónica la conocen a la clase de Zoom, ¿sí? Clase sincrónica es la clase que ustedes tienen que ir al sitio web, ¿verdad? Al aula virtual. Aquí, cuando ustedes van aquí al navegador y ingresan a la asignatura, entonces aquí ustedes están en clase asincrónica, porque esto de aquí ocurre en tiempo, cuando ustedes tienen su propia disponibilidad de tiempo, ¿sí? Es decir, usted aquí ingresa a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 11 de la noche, ¿verdad? O si desea trabajar de madrugada, puede ingresar de madrugada. Y aquí usted tiene que revisar y hacer las tareas, como por ejemplo, aquí ustedes tienen la tarea de la creación de los grupos. Déjenme revisar de una vez cómo va esto. La participación en clase, esta de aquí, la iba a colocar yo. Ya les puse los lineamientos, igual los pueden leer aquí cuáles son los lineamientos. Entonces, todo esto ocurre de manera asincrónica. Usted lo hace cuando usted quiere, cuando usted tiene tiempo, ¿verdad? Allí lo hace. Y siempre, cada una de estas secciones representan una semana, entonces yo siempre les voy a ir poniendo las actividades de la semana y ustedes tendrán que ir desarrollando esas actividades. Entonces, el aula virtual es lo que se conoce como clase asincrónica. Y usted lo puede hacer cuando usted disponga de tiempo. Lo que sí es requisito es que ingrese para que el sistema registre su asistencia. ¿Le quedó ahí un poquito más claro? Ah, ya. Sí, maestro, sí. Muchas gracias. Ya, ahora listo sí. entonces. Déjenme revisar de una vez cómo va esto del foro. Ya miren, por ejemplo, aquí yo ya tengo un grupo que me ha escrito, el grupo de Rosales. Y el grupo de Rosales ya me indica aquí cuáles son sus integrantes, ¿no? Entonces yo más tarde o en esta semana, si más tarde les estaría mintiendo porque tengo bastantes cosas que hacer. En esta semana yo creo los grupos y asigno a estos integrantes a ese grupo. Y ahí están capacitados para hacer las diferentes actividades o tareas que yo les voy a ir colocando. ¿Sí? Faltaría que los otros compañeros de ustedes pongan aquí cuáles son sus grupos, ¿verdad? Pongan una entrada por grupo, únicamente una entrada por grupo y me ponen quiénes son los integrantes, porque este es mi respaldo de por qué están en ese grupo. Si el día de mañana me dicen que no eran ahí, aquí aparecen, entonces aquí yo ya tengo mi respaldo de por qué ustedes forman parte de ese grupo. Y la idea es que no se cambien porque cambiarse causa dolores de cabeza en el tema de las notas. Entonces,
no se cambien y ya necesitarían, porque yo ya voy a comenzar a enviar tareas, ya necesitarían estar agrupados. Aquí están los links de las clases de Zoom para los que recién se han matriculado y no pudieron asistir. Pueden revisar los links. Creo que ahí están las introducciones que dimos en diciembre. Y aquí ya están las clases. Las clases están codificadas por sección. Entonces, esta es la clase de esta semana, sección 1. ¿Sí? O sea, la sección 2. Entonces vamos a tener que revisarlas por secciones, profe. O sea, esta es para que no se pierdan, ¿no? Estamos en la semana 2, entonces cada sección es equivalente a una semana, ¿verdad? Y como tenemos varias clases en la semana, yo las he organizado así. Sección 2.1, es decir, la clase del día miércoles. Sección 2.2, como acá tengo sección 1.2, esta es la clase de la semana 1, la segunda clase. ¿Sí? Entonces así ustedes, si se perdieron una clase, pueden venir acá a revisarlo, ¿no? A ver qué es lo que avanzamos. O si de repente algún tema no les quedó claro y lo quieren repetir, entonces pueden ingresar aquí a revisarlo. Bueno, jóvenes, ahora sí, nosotros ayer estuvimos revisando lo que era el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas. Es algo que ustedes tienen que aprenderse, ¿verdad? No es muy difícil de aprender, simplemente es una cuestión de lógica. Por ahí veo que alguien ya me está rayando la pantalla, ¿sí? Déjenme ver. Bueno, ni yo no sé cómo se raya o no se raya. ¿Sí? La verdad que como yo no he hecho eso, pero la persona que rayó sí puede borrar. Ya, gracias. Ya, después me explican cómo andan rayando las pantallas porque yo he tratado de rayar las pantallas y yo, ni siquiera yo de aquí no puedo. Bien, entonces estamos viendo los ciclos de sistema. Este es el ciclo de sistema tradicional de desarrollo de un sistema transaccional, sistemas grandes. Aquí está visto el desarrollo del sistema desde el punto de vista del desarrollo de software, es decir, que no nos interesa mucho la documentación, sino que lo que nos interesa es hacer un producto. Por acá está visto desde el punto de vista de la ingeniería, es decir, utilizando herramientas, métodos sistemáticos para desarrollar el sistema. Entonces ellos aquí lo que se interesan es en utilizar las herramientas, ¿verdad? No tanto con qué lenguaje o cuántos programadores ni nada de eso, sino seguir un control del desarrollo del software. Y nos habíamos quedado en la identificación de los problemas, oportunidades y objetivos. Entonces, nos habíamos quedado aquí en el primer ciclo del sistema, que ya lo habíamos visto de manera general, pero vamos revisándolo nuevamente para que nos quede claro. Entonces, aquí dice que el analista de sistemas tiene que identificar los problemas, oportunidades y objetivos, ¿verdad? Y esto es sumamente importante porque si usted no sabe qué quiere y qué se desea, ¿verdad? Y qué se quiere lograr, entonces probablemente lo que usted construya no va a ser lo que se busca. Entonces, muy importante tener bien claro esto de aquí. Bien, aquí generalmente se analiza lo que está ocurriendo en la empresa, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir así como, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué ocurre eso? O sea, tienen que estar de preguntones allí para saber todo lo que pasa. Obviamente para eso hay técnicas, no van así a hacerse coger fastidio de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, ¿no? Sino que tienen que decir muy buenas tardes, ha pasado tal cosa, y, me contaron esto de aquí, ¿y usted por qué cree que pasó? O sea, tienen que ser un poquito más profesionales para indagar, ¿no? Sí, pero visto desde el punto de vista práctico es ir a ver qué pasó. Bien, ustedes cuando llegan, ¿verdad? Tienen que ver las oportunidades porque a veces ha ocurrido una situación, por ejemplo, en la vida práctica, por ejemplo, si se les quemó la comida en la vida práctica, ustedes ven esa quema de la comida como una oportunidad para comprar comida en la calle, ¿sí? Entonces,
ha ocurrido algo, ha ocurrido un problema, pero el problema puede prestarse para hacer cosas diferentes, ¿no? O por ejemplo, ustedes van a cocinar y de repente la hornilla les está fallando, entonces ustedes ven esa oportunidad para comprar una nueva cocina, ¿sí? O una cocina más moderna, o una cocina, no sé, que cocine con inducción. Entonces, asimismo, cuando ustedes llegan a una empresa y en la empresa hay problemas, ustedes tienen que aprovechar ese momento a ver si se puede implementar algo nuevo, novedoso, actualizado, ¿verdad? O con futuro que pueda servir a la empresa. ¿Sí? Bien, el analista de sistemas debe descubrir primero de qué trata de hacer la empresa, es decir, usted llega a la empresa, pero usted no llega a imponer su voluntad, porque hay alguien arriba de usted, que es el dueño, y ese dueño tiene su propia voluntad. Entonces usted no le puede decir, llega a la empresa, ¿sabe qué? Usted vende cocinas, ¿verdad? Yo creo que es mejor oportunidad que usted venda carros. No, el dueño de la empresa le dice, yo vendo cocinas porque mi papá vendía cocinas y mi abuelo vendía cocinas y mi tatarabuelo vendía cocinas y así todos vendemos cocinas y jamás voy a parar de vender cocinas. Entonces usted tiene que ver la oportunidad de saber, o sea, que la empresa no va a vender carros porque les gusta vender cocinas. Entonces usted tiene que decir, bueno, sabe que hay una nueva tecnología que usted puede implementar para que sus cocinas sean más modernas, ¿sí? Entonces, hay que entender qué es lo que busca la empresa, ¿no? O sea, en este caso el dueño. Debe determinar los sistemas de información que pueden ayudar a la empresa a lograr sus objetivos, enfrentar los problemas u oportunidades específicos. Por ejemplo, ustedes llegan a una empresa, se da cuenta que la empresa lo que quiere es vender. La mayoría de las empresas lo que quieren es vender. Y usted se da cuenta que cuando están facturando, los vendedores demoran mucho en llenar todos los datos, en validar todos los datos, y esto toma tiempo y hace que la venta sea más lenta. Pregunto yo, yo voy, ya he examinado la empresa, voy y le digo al dueño de la empresa, ¿sabe qué? Yo creo que le podemos hacer un buen sistema de contabilidad. ¿Qué opinan ustedes de eso allí? Como dijo, Que yo llego a la empresa, sé que la empresa quiere vender más, yo me doy una vuelta por allí y veo que los vendedores sí tienen clientes, pero que los vendedores se demoran con los clientes más o menos como 10, 15 minutos porque ingresan mucha información en el sistema y están ellos validando, o sea, revisando papeles, haciéndole muchas preguntas al cliente, entonces por eso demora mucho y esto hace que el tiempo de atención sea largo. Entonces yo me acerco al presidente de la empresa, al que me contrató, y le digo, yo le ofrezco a usted un magnífico sistema de contabilidad. ¿Qué opinan ustedes? Sería mejor porque los clientes elegirían Es la más velocidad accesible. a permitiría agilizar más el trabajo. la venta. O sea, Es ¿están de acuerdo accesible con el más. sistema de contabilidad? Le estaría Haría en dando menos tiempo, una haría en menos tiempo opción. con ese programa lo que esas personas en todo el día. No creo tanto Le de estaría, contabilidad, sino como que un programa que gestione más rápido todos los ingresos de los datos del cliente. Ya, póngase Exacto. participación allí, plus. Okay. Efectivamente, y es lo que dice este punto de aquí, ¿no? Determinar los sistemas de información. Si yo me doy cuenta que está fallando el sistema de ventas, no le voy a ofrecer el sistema de contabilidad. O sea, tengo que ofrecerle el sistema de ventas. El sistema de ventas es el que le va a solucionar un problema. Después, yo sí puedo decirle, oye, ¿sabe qué? Con ese sistema de ventas, este sistema de contabilidad lo haría trabajar mucho mejor. Pero la prioridad de la empresa no es la contabilidad. De allí no se me han quejado. Se me han quejado es en las ventas. Entonces tengo que ver el sistema de información que le va a ayudar a la empresa, ¿no? Esto ocurre, y esto ha ocurrido muchas veces porque muchas veces los programadores, cuando llegan a la empresa y no tienen formación o no tienen experiencia, venden el sistema que el programador quiere y no el que la empresa necesita. Recuerden ustedes que nosotros Profe, somos disculpe la interrupción, pero no dependería de lo que decida como quien dice, el jefe de todos, o sea, como quien diría el dueño de la empresa. Por ejemplo, nos contratan a nosotros y están pidiendo a sí mismo como quien dice, un sistema que permita
no sé, hacer hacer lo que es contabilidad y que nosotros digamos, no, pero ese sistema no podría servir así y ponemos otro sistema. ¿No sería más rentable, como quien diría, hacer lo que dice la otra persona en vez de lo que sería como táctico, en un decirse, no es lo que nosotros queremos, sino lo que ellos quieren? No, o por lo menos no planteado así de esa manera. Por ejemplo, O sea, si usted va... podría... Sería decirle como lo que necesiten, Se lo más no. pongo así, se lo pongo así. Si usted va al dentista y usted tiene un calce en este diente, pero usted le dice al dentista, yo quiero que me saque la muela de acá. Pero usted como dentista ve que este es el diente que tiene la carie, ¿le saca la muela que le está diciendo el cliente? No. Si el cliente insiste, ¿verdad? Pero usted le dice, mira, esta es la que te está causando problemas, pero si tú quieres que te saque esta, yo te la saco, pero esa no te está causando problemas. Y sacártela puede hacer que tengas otros tipos de problemas. ¿Estás seguro que quieres esa? Entonces ustedes podrían hacer lo que les pide el cliente, pero siempre y cuando el cliente entienda, ¿verdad?, lo que está decidiendo. ¿Sí? Pero generalmente... Tendremos que usar diferentes tácticas de lenguaje entonces, profe, como para poderle explicar al cliente lo que necesita. Hay una táctica de lenguaje que funciona muy bien. Funciona así. Miren, señor cliente, aquí tenemos contabilidad, aquí tenemos venta. Si le pongo contabilidad, tu empresa sigue igual, facturando $50,000. Si le arreglo ventas, su empresa factura $100,000. ¿Sí? ¿Cuál le pongo? Entonces, Ya. O sea, básicamente darle opciones. no es que les den Claro. opciones, sino que si el cliente no lo entiende, cuando ustedes le hablan del dinero, ahí es donde el cliente entiende. Ay. Todos los empresarios de las empresas tienen empresas porque quieren tener rentabilidad. Y todos los empresarios buscan maximizar la rentabilidad. Entonces, si usted le dice, aquí no ganas nada, más bien inviertes y no obtienes nada, aquí inviertes y vas a tener mejores ventas, entonces van a optar por lo que les da mejores ventas. Pero uno de los chistes no sería estar estable, pues, profe, sería crecer como empresa. Pero no veo cómo ese crecer como empresa afecta a lo que estamos hablando. O sea, como quien dice, si habla usted de un sistema que ayude a mantener estable, o sea, no mantener estable, como quien dice, ayudar en ventas y todo eso, en vez de uno de contabilidad, se podría ejercer otro que nos ayuda a crecer, además de aumentar las ventas, o no se podría. Sí se puede, pero recuerden ustedes que los presupuestos siempre son apretados para este tipo de proyectos. Entonces, si el cliente lo quiere, pero si el cliente lo quiere, usted como dentista, ¿qué hace? Digamos que va el cliente y dice, mira, aquí tengo la carie. Usted como dentista, primero le arregla la carie. Y después que le arregla la carie, le dice, mira, y este diente de aquí que no tiene problema, te lo puedo poner más bonito. ¿Sí? Entonces, así mismo, cuando nosotros estamos con los sistemas, tenemos que atacar donde está el problema, ¿verdad? Tenemos que nosotros analizar y ver cuál es el sistema de información que tiene problemas. Pero después de eso podemos ofrecer, mire, con contabilidad funciona mejor y ese tipo de cosas. Pero eso lo podemos hacer después, pero nuestra prioridad tiene que ser solucionarle los problemas. Y efectivamente, cuando yo le arreglo las ventas, si vende más, obviamente va a poder crecer, ¿sí? O sea, sí buscamos que la empresa crezca, pero tenemos nosotros como profesionales, tenemos que decirle al dueño de la empresa lo que le conviene. ¿Sí? No podemos simplemente hacerles caso. Y eso es el problema con los desarrolladores que aprenden a programar sin formación. El programador llega, el dueño de la empresa le dice, ¿sabes qué? Necesito un nuevo sistema de ventas. Le venden un sistema de ventas y luego llega un profesional. Y el profesional, y le digo porque yo he pasado por esa situación. Uno llega como profesional y le dice, ¿cuál es tu problema? No, mira, es que yo tenía un sistema de ventas, tenía problemas, le contraté a un programador, el programador me vendió otro sistema de ventas, pero sigo con el mismo problema. Y entonces uno indaga, ¿y cuál es tu problema? Mi problema es que yo no tengo inventario, por ejemplo. Dice, yo no tengo inventario y pierdo ventas por no tener inventario. Entonces uno le dice, entonces lo que tú necesitas es un sistema de control de bodega.
Pero ¿cómo uno llega a esa conclusión? Analizando, viendo qué quiere el cliente, viendo cómo funciona el negocio, viendo dónde está el problema. Pero, como les digo, hay personas que no tienen la formación, entonces estas personas que no tienen la formación le dan lo que quiere el cliente y a veces eso no es lo que necesita el cliente, ¿sí? Por eso es que les hago hincapié en esto de aquí y es muy importante para saber lo que les conviene y lo que no les conviene. Sí, profe, está bien. Ya, entonces, ya que estamos un poquito más claros con eso de allí, aquí dice es que tenemos que determinar qué sistemas de información, pueden ustedes verlo como módulo, si requiere ventas, se refiere cuentas por cobrar, contabilidad, caja, banco, o si requiere todos juntos, ¿verdad? Un sistema de información es un sistema que tiene muchos pequeños sistemas, pero que todos trabajan compartiendo información. Por eso se llama sistema. Son compiladores, profe. No, no son compiladores, son, por ejemplo, cuando yo vendo, el módulo de ventas rebaja inventario. Entonces el sistema de inventario se actualiza. Cuando el sistema de inventario ve que le está faltando producto, manda una orden al sistema de suministro. Entonces el sistema de suministro se actualiza. Cuando ventas vende, ¿verdad? Entonces entra dinero a caja. Entonces el sistema de caja se actualiza, ¿verdad? Cuando ventas vende, ingresa, se genera un movimiento de bodega, de caja y todo, entonces se genera un movimiento en contabilidad. Entonces contabilidad se actualiza. Cuando recursos humanos paga los sueldos, entonces se genera un débito. Entonces el sistema de cajas se actualiza y también se actualiza el sistema de contabilidad. Todos estos sistemas, ¿verdad? Que están trabajando juntos, que se comparten información, se llaman sistemas de información, porque son muchos programas, pero que están relacionados entre sí y que funcionan como todo un ecosistema. Entonces, eso es un sistema de información. O sea, es un sistema, pero mucho más grande. ¿Sí? No es solamente un programa de caja, sino que es todos los programas que hacen funcionar a la empresa. Bien, sigamos avanzando, ¿no? Entonces, su objetivo es encontrar los problemas y oportunidades en esta fase inicial. Parte de esta fase consiste en tener actividades como entrevistar a los encargados de la administración de usuarios, es decir, los jefes de los usuarios, sintetizar el conocimiento adquirido, es decir, sacar resúmenes, sacar la información más relevante de todo lo que ustedes han conversado con los usuarios, estimar el alcance del proyecto, es decir, hasta dónde pensamos llegar. ¿Sí? ¿Le prometemos 20 pisos? ¿Le prometemos 10 pisos? ¿O solo le prometemos 5 pisos? ¿Hasta dónde pensamos llegar? ¿Y qué más? Ya, y documentar los resultados. Entonces, todo esto de aquí, todo este proceso, aunque suene un poco engorroso, tiene que ir documentado y es allí donde siempre fallamos los desarrolladores, porque somos prácticos. ¿Sí? Los que escogemos esta profesión somos prácticos y no nos gusta documentar, pero parte de tener éxito en el desarrollo de sistemas es documentar. Para tener un registro, profe. Para saber qué hicimos, por qué lo hicimos, si algo sale mal, tener un detalle, un sustento, ¿verdad? Y porque somos humanos y nos olvidamos y de repente en el futuro alguien quiere revisar si lo que hicimos estuvo bien o no, entonces necesita la documentación. Oye, pero también nos dicen aquí una falla y teniendo el registro ya por lo menos uno sabe si es verdad la falla o es que dañaron el programa. Sí, para todo eso sirve la documentación. O para facilitar la búsqueda de la falla. También, todo eso es el convenio de la documentación. Generalmente necesitamos estar documentados para no perdernos, tener un mapa de a dónde ir. Bien, aquí dice que el resultado de esta fase es el informe de viabilidad. El informe de viabilidad es lo siguiente. Por ejemplo, yo como empresario les digo a ustedes, hágame un Google, quiero un Google. Entonces ustedes me dicen, ¿seguro que quiero un Google? Y yo, sí, quiero un Google. Bueno, pero hacer un Google a estas alturas de la vida le puede estar costando tal vez unos 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Sí, yo quiero un Google, pero yo no tengo esa plata. Entonces, eso significa que este documento no es viable. ¿Sí? Yo no puedo hacer este proyecto porque no hay la plata. O yo le digo, yo quiero hacer un Amazon. Ya, un Amazon te cuesta 20 millones de dólares. Ya, yo los tengo.
Ah, pero ustedes dicen, pero yo no tengo las personas que están capacitadas para hacer un Amazon. Ah, entonces no es viable porque no hay una viabilidad técnica. O yo les digo que yo quiero hacer, ¿qué otro sistema grande puede haber por ahí? Digamos que yo Una red quiero social, hacer, profe, ¿no? Una red social. ya, digamos que yo quiero hacer una red social. Yo quiero hacer Jorgebook. Entonces yo voy a hacer Jorgebook y tengo el dinero y ustedes tienen la tecnología y entonces queremos hacer el proyecto. Pero ustedes hacen un estudio para ver cuántos usuarios van a utilizar Jorgebook. Y resulta que todos los usuarios están felices con Facebook, ¿verdad? Y nadie se interesa por Jorgebook. Entonces, Sería como una encuesta, profe. sí, podemos hacer el sistema, tenemos los recursos y el personal para hacer el sistema, pero cuando terminemos el sistema, nadie lo va a utilizar. ¿Sí? Y si nadie lo va a utilizar, entonces es una pérdida de dinero, de recursos. Pero, licenciado, si fuera una, digamos, una aplicación por la habilidad de un proyecto, sí, ya sería ver como una encuesta de mercado, más no una encuesta. Un marketing. Sí, es un estudio de mercado. Un estudio de mercado, perdón, me equivoqué con la palabra. Sí, entonces porque sí, si fuera encuesta efectivamente. no sería lo mismo. Pero si nadie lo va a utilizar, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces, licenciado, entonces la viabilidad de un proyecto solo depende también tanto de la parte económica como el personal técnico y pues el prospecto. Y pues los usuarios también. Son tres enfoques. Y de la investigación de mercado. La viabilidad económica, que generalmente ese es el punto que siempre es el más duro. La viabilidad operativa, es decir, de que tenemos que la gente va a utilizar el producto que vamos a hacer. Y la viabilidad técnica, es decir, que tenemos la capacidad de construir ese sistema. Son tres informes que tienen que salir en esta primera fase. Si los tres son positivos, entonces podemos continuar. Si uno de los tres no es positivo, debemos de ver si podemos solucionar el problema, y si no podemos solucionar el problema, entonces tenemos que descartar el proyecto. Bien, como dije, Entonces, resumen, eso vendría siendo un chequeo de los recursos, tanto monetarios como recursos si hay suficiente personal, o el recurso sobre si va a traer lo suficiente la aplicación o el programa que vamos a hacer en el futuro. Tiene que medir todos esos aspectos. Tiene que ver el aspecto económico, el aspecto técnico y el aspecto operativo. Son generalmente esos tres informes para continuar, para pasar de esta fase. Y esta fase de aquí también quita dolores de cabeza, porque muchos proyectos anteriores se quedaban a la mitad del camino porque se acaba la plata. O muchos proyectos quisieron comenzar, pero el personal no tuvo la capacidad para utilizarlo. O muchos proyectos se terminaron, pero nadie los utilizó porque el usuario simplemente no le gustó. Yo tengo, déjenme ver cuál fue este caso. Miren, por ejemplo, en una de mis primeras empresas que yo trabajé, cuando recién cambiamos a dólares y el dólar valía bastante, ¿verdad? Se compró, a los finales de Sucre, profe. Sí, a finales de Sucre, en el año 2002, por ahí. Entonces, se compró un sistema muy caro que costó, en ese entonces costó cerca de $25,000. Para esas épocas era bastante caro, porque un sistema normal, un módulo de un sistema podía costar $200, $1,200, $5,000. Entonces un sistema de $25,000, que ni siquiera era comprado, era la licencia nada más, es un sistema caro. Se compró el sistema, se implementó el sistema, se capacitó sobre el sistema, entonces el sistema funcionó bien. Se entregó el sistema a los usuarios y los usuarios no lo utilizaron. ¿Sí? $25,000 botados a la basura. ¿Pero de qué se trataba el sistema, profe? El sistema era un sistema de Data Warehouse que hoy en día todavía se usa y todavía es una fuerte herramienta en las empresas. Pero en ese entonces el concepto de Data Warehouse no era, recién estaba ingresando, la empresa que lo implementó era pionera, era un sistema caro. Se capacitó al personal, yo estuve capacitado para utilizar esas herramientas. Se hizo un análisis, un estudio de la empresa y todo eso, se implementaron los Data Mart, que es una base de datos especial para recopilar información, y se les puso a los gerentes.
Con eso de allí, usted podía analizar la información y saber quién vendía, cuánto vendía, sacar muchas cosas, muchas estadísticas. El gerente solo decía, quiero saber cuánto vendieron por provincia. Y uno le decía, pero usted puede sacar esto, el otro, aquello. No, yo solo quiero ver cuánto vendía por provincia. Ya. Y de repente decía, y quiero saber cuánto vendieron los vendedores. Ya, pero usted mueve aquí, pues mueve acá. No, tráigamelo usted. Porque los gerentes son gerentes de la vieja guardia y eran gerentes que no estaban acostumbrados a la tecnología y por lo tanto no la explotaron. Entonces yo tenía en mis manos una herramienta de $25,000 en esa época. Esa herramienta hoy en día estaríamos hablando de más de $100,000 al valor presente de hoy. Y esto ya solo nomás le gustaba nomás el papel en ese tiempo. Sí, porque incluso era dinámico. Usted en la pantalla movía todo lo que quería y yo les explicaba que podía mover todo lo que quería, pero no, tráigame la impresa. Y son $25,000 y yo tenía $25,000 que yo manejaba y yo me daba cuenta de todo porque yo sí lo utilizaba, pero los gerentes no lo utilizaban y ellos son los que toman decisiones. Entonces, ahí se perdió, ¿no? Entonces, eso es factibilidad operativa. O sea, van a utilizar los usuarios el producto. Bien, finalmente la administración de la empresa, o sea, el dueño de la empresa, el que nos contrató, debe decidir si el proyecto procede o no. Usted le dice, ¿sabe qué? Esto de aquí le va a costar $50,000, ¿sí? ¿Procedemos o no? A veces, entonces yo digo, no, 50,000 está muy caro, mire, puedes ponerlo más barato. Tal vez ya no quiero el de contabilidad, saque el de contabilidad y veamos solamente ventas. Entonces, ya, pues el de contabilidad son 20,000 menos, entonces 30,000. Pero, profe, claro, eso es después del informe de viabilidad, ¿cierto? Sí, exactamente, porque los informes sirven para, de alguna manera, proyectar lo que va a ocurrir en el futuro. Pero muchos programadores se sientan a programar y se quedan a la mitad del camino porque todas estas cosas de aquí no se revisaron desde el inicio. Déjenme ver una botellita de agua hasta que ustedes reflexionen. Ya, profe. Preguntas, jóvenes. No, profe, por ahora no. Déjenme ver cómo va. No, por el momento no, profe. Sí, va claro todo. Muy bien. Bien, entonces, si nos remontamos a nuestro primer diagrama, ¿verdad? La segunda fase es la determinación de los requerimientos de información. Esta es la segunda fase, ¿no? Entonces, aquí estamos en la segunda fase. Entonces, ya pasamos la primera etapa. Como ustedes se dan cuenta, la primera etapa fue así como de involucrarnos, de tener conocimiento, de entrevistar personas y finalmente de decidir. Bien, en esta etapa de aquí, nosotros tenemos que comprender cómo los usuarios interactúan con los sistemas de información actual, ¿verdad? Porque generalmente cuando nosotros llegamos ya hay un sistema de información. En raros casos las empresas no tienen sistemas de información, pero en este caso generalmente sí lo hay. Déjenme ver aquí que me están escribiendo, déjenme ver si se trata de alguna emergencia. No, ya. Entonces ustedes tienen que entender pues cómo los usuarios interactúan con los sistemas actuales, tienen que visitarlos, tienen que hablar con ellos y de esta manera ustedes van a tener un poco más clara la idea de qué necesita el usuario y de qué problemas tiene el sistema de información. Para esto de aquí, ustedes tienen que utilizar unos métodos, ¿verdad?, que les permiten interactuar con el usuario, como por ejemplo las entrevistas, ¿no? Entonces, en las entrevistas, ustedes entrevistan al usuario, se sientan, se presentan, hablan con él, ganan su confianza y entonces el usuario les va a brindar información de primera mano. Como ustedes no pueden entrevistar a todos los usuarios, generalmente los de arriba, ¿verdad?, les van a poner a su disposición a los jefes departamentales y los jefes departamentales les van a indicar cuáles son los usuarios con los cuales ustedes tienen que conversar. Generalmente hay usuarios y usuarios, entonces siempre hay el usuario que sabe un poquito más, que es el más pila, el más inteligente, el más intuitivo, con ese es el que ustedes tienen que hablar, pero como ustedes no lo conocen porque son nuevos, ustedes tienen que hablar con los jefes y generalmente los jefes le dicen, tú tienes que hablar con fulano de tal,
y entonces ustedes van y buscan a fulano de tal. ¿Sí? Bien, también hay muestreos, entonces ustedes pueden hacer muestreos, también pueden hacer investigación de datos duros, es decir, revisar la documentación almacenada de la empresa para ver qué errores hay allí, ¿verdad? ¿Qué problemas ocurrieron en el pasado? También pueden hacer uso de cuestionarios, entonces ustedes para entrevistar a todo un departamento no se van a sentar a hablar con todos y cada uno del departamento porque ellos también están trabajando y son ocupados. Entonces ustedes les pueden dar una hojita con preguntas y ellos contestan las preguntas y después ustedes tabulan las preguntas y allí se dan cuenta si existe un problema o hay algo que ustedes necesiten indagar. También tienen los métodos discretos como simplemente estar observando. Siempre ustedes tienen que ser muy observadores de lo que pasa en la empresa. En este caso, observar a las personas que toman las decisiones para ver cómo se manejan, bajo qué argumentos toman las decisiones, ¿verdad? Cómo son sus oficinas. Y también pueden utilizar otros métodos como la creación de prototipos para ver cómo reaccionan los usuarios a los prototipos. No sé si hasta ahí, en ese párrafo, tienen alguna... Como una versión beta, prof. Exactamente, como una versión beta. Bien, si no hay preguntas, entonces ustedes como analistas que llegan a la empresa tienen que ver qué método se acopla mejor. A veces ustedes tienen que utilizar muchos métodos, a veces tienen que utilizar no todos, a veces pueden utilizar todos, a veces pueden utilizar algunos, según cómo mejor se acople la empresa, ¿no? No siempre se utiliza todo. Según su experiencia, ¿cuáles son los mejores? A mí me gustan las entrevistas. Me gustan las entrevistas y también los cuestionarios, no tanto, pero me gustan las entrevistas y me gusta ver el comportamiento, me gusta entender cómo funciona la empresa. Entonces yo soy bastante observador y también me gusta hablar con los usuarios porque ellos me dan información de primera mano y finalmente toda esa información usted tiene que corroborarla con el dueño de la empresa porque al final ese es el que decide. Entonces, a veces los dueños de la empresa parece que no supieran lo que pasa con su empresa, pero muchos de los buenos gerentes saben lo que ocurre en la empresa. Entonces, tienen clara la película. Bien. Todos estos métodos de aquí les va a ayudar a ustedes a contestar muchas preguntas, ¿verdad? Y también de repente plantearse nuevas preguntas o nuevas investigaciones. Entonces, existen otros métodos allí que son interacción humano-computadora, ¿verdad? La interacción humano-computadora es un método que aprovecha el uso de las computadoras, como por ejemplo, ustedes, me imagino que en la última pandemia, les llegaron muchas encuestas por internet, por Google, ¿sí? Entonces, ese es un método de recuperar información, ¿sí? Utilizar las computadoras o los medios digitales para obtener información aparte de los que ya vimos. Como las nuevas encuestas virtuales, prof. Exactamente. Entonces, ahorita ya están, como quien dice, ya es un día a día. Entonces, muy posiblemente los cuestionarios ya no funcionan, sino que ahora se hacen las encuestas virtuales. Y que es lo mismo, es un cuestionario, pero de manera virtual. Bien, entonces, entre las preguntas que ustedes pueden realizar a sus usuarios, está en cuáles son las fortalezas y limitaciones físicas de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, los usuarios a veces se pueden equivocar, a veces se cansan, ¿verdad? A veces no pueden tener la atención en varios parámetros. Entonces, eso ustedes tienen que saber, ¿sí? Para ellos, ¿qué hace que el sistema sea más legible y más seguro? O sea, ¿cómo perciben ellos un sistema más legible y más seguro? ¿Qué tiene que tener el sistema para que estos usuarios tengan confianza que ese sistema es seguro? ¿Cómo puede diseñarse un nuevo sistema para que sea fácil de aprender y de recordar? Por ejemplo, yo he visto buenos sistemas que eran funcionales, pero que a los usuarios no les gustaba porque no eran amistosos, ¿sí? O eran muy secos. Entonces ellos veían una pantalla así seca y no les gustaba. Entonces, esto también es importante, ¿no? Entonces, ver cómo el sistema es un poco más amigable o tiene mejores ayudas. Por ejemplo, yo he visto sistemas que dice código.
y el usuario se queda, ¿y qué pongo aquí? Y no tiene una ayuda. De repente, si ahí pone código del producto, entonces el usuario dice, aquí tengo que poner el código del producto. Y si tiene una flechita, un botoncito de ayuda que dice, aquí debe ingresar el código del producto, eso es mucho más amigable. Y si tiene colores, si tiene una imagen de un producto, probablemente ese sistema sea mucho más amigable. Bien, ¿cómo puede ser el sistema más agradable o más divertido de usar? Bueno, ahí depende un poquito del gusto de cada cual, pero por ejemplo, hay sistemas, o yo por lo menos en mis sistemas, a mí me gustaba que mis sistemas saludaran al usuario, entonces le decía, bienvenido Jorge. Entonces eso le parecía gracioso al usuario. También yo hacía que en el sistema salga la foto del usuario, entonces eso hacía que a muchos usuarios les encantaba ver su foto allí en el sistema. Entonces eso lo hace agradable, ¿no? Esa es cosa mía, no sé, cosa de ustedes. Que pueden personalizar las letras, ponerlas más grandes, más chiquitas, cambiar los colores. Eso hace que los usuarios también sientan que el sistema es un poco más agradable. ¿Cómo puede el sistema apoyar las tareas individuales del usuario y buscar nuevas formas de hacerlas más productivas? Yo les mencionaba el otro día que un usuario tenía que sacar los informes a manos y ustedes bien indicaron de que el sistema debería sacar ya ese informe. Entonces, esas son las cosas que debe de buscar hacer el sistema para que los usuarios simplemente entreguen el informe. Incluso ni siquiera que lo entreguen, sino que el sistema le envíe por correo al gerente que necesita el informe. De esa manera ya no tiene ni que levantarse el usuario del sitio. ¿Sí? No sé si hasta ahí ustedes tienen alguna pregunta. Licenciado, sería también como, no sé si se ha fijado que las páginas de los bancos tienen como un supuesto asistente virtual, que es como todo lo que uno preguntaría en cualquier página, que es un soporte técnico, las preguntas, las dudas, pero lo han hecho ahora algunos bancos de forma como un muñequito en una esquina de la página, Les llaman que los uno le bots, hace preguntas determinadas. que es un chat Entonces virtual. ahí, ajá, digamos más o menos así. Algunos son buenos, otros son así principiantes, pero sí, si ustedes lo pueden implementar, de hecho en las páginas web se acostumbra mucho, estos bots ayudan a dirigir al cliente, ¿verdad? Y ayuda a que les contesten las dudas más comunes. Entonces sí, tiene toda la razón. Como en Zoom. En Zoom también hay una burbujita ahí. ¿En dónde? En Zoom, cuando entras a Zoom también hay una burbujita ahí. No lo he visto. De asistencia. Sí, no lo he visto en Zoom. En Zoom lo que yo he visto es que generalmente les salen como pantallitas que se despliegan, como que dicen, tienen tics, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he visto, pero aquí, un asistente aquí no he visto. Eso ya también, digamos que si el comprador lo pide, mejor dicho, al programador, ¿verdad? ¿Perdón? Digamos que... A ver, habla. Ah, perdón, no, yo le quiero conectar otra cosa al profesor, pero... Sí, lo escucho. Sí, habla tú. Lo que le decía, digamos que eso del chat virtual también sería dependiendo de si el cliente lo pide o no, pues. Ustedes les pueden sugerir, normalmente cuando nosotros desarrollamos sistemas, a veces nosotros agregamos un plus y ese plus lo solemos arreglar para que el cliente quede más contento. ¿Sí? A veces parece mentira, pero si usted le dice al cliente que le va a agregar un muñequito, un asistente virtual, es más probable que el cliente lo compre por el asistente virtual y no por todo el proyecto que le va a solucionar la vida, porque así son los humanos. Entonces, es muy posible que... O sea, así sería un poco más amigable el sistema y eso. Sí, es muy posible que se dejen llevar por eso allí. Sin embargo, esa no debería ser su prioridad debería ser que el sistema sea funcional. ¿Sí? Y después podrían agregar el asistente virtual como para complementar o bueno, igual tienen que cobrarlo, ¿no? Entonces ustedes le dicen, mira, te pongo un asistente virtual para que sea más agradable y le cobran un adicional. Pero claro, depende de los gustos del usuario, profe.
Normalmente el usuario no le va a decir que no, a no ser que usted le diga que le cuesta mucho dinero. Si cuesta mucho dinero, probablemente diga que no. Bien, en la fase del desarrollo del ciclo de vida de los sistemas, ustedes, los analistas, tienen que comprender qué información van a necesitar los usuarios para realizar su trabajo, ¿no? Todo esto aquí ya lo hemos analizado. O sea, de alguna manera ustedes tienen que saber este usuario qué necesita para poder realizar bien su trabajo. Entonces, lo que ustedes buscan es examinar cómo hacer que el sistema sea más útil para los usuarios que van a utilizar el sistema. Entre las preguntas que ustedes pueden hacerse para tener claro estos objetivos es cómo el sistema puede ofrecer un mejor apoyo a las tareas individuales que se llevan a cabo. O sea, cómo el sistema ayuda. Ya vimos el ejemplo del reporte. ¿Qué nuevas tareas o habilidades el nuevo sistema debe tener que los usuarios no podrían realizar sin él, ¿no? Entonces, ¿qué procesos deben estar involucrados en el sistema para que los usuarios les ayude y ellos puedan hacer su trabajo? ¿Cómo puede crear el sistema de manera que extienda sus capacidades del usuario más allá de lo previsto por el sistema anterior? Es decir, que este usuario que utilizaba un sistema tenga un nuevo sistema y ahora esta capacidad del usuario sea mayor, ¿sí? Que el sistema le permita al usuario ser más productivo. Entonces, todos estos puntos tenemos que analizar. ¿Cómo puede el analista crear un sistema gratificante para los trabajadores? O sea, que estén felices, ¿no? Muchas veces cuando usted le pone un nuevo sistema al trabajador, los trabajadores tienen resistencia al cambio y dicen, no me gusta la letra, no me gusta el color, el otro sistema era más rápido, el otro sistema me ponía el nombre aquí, el otro sistema solo tenía que darle enter y saltaba solito. Es por lo que están acostumbrados a un mismo sistema, pues, licenciado. Sí, es porque todos hay una resistencia al cambio. Entonces, ustedes tienen que, de alguna manera, hacer que los usuarios se sientan felices con el nuevo sistema. Generalmente, cuando el sistema actual tiene problemas y usted le dice que el nuevo sistema le va a solucionar esos problemas, los usuarios quedan contentos. Bien, las personas que están involucradas en esta fase son usuarios y analistas de sistemas, o sea, ustedes. Los gerentes y los trabajadores de operaciones, o sea, los jefes de los usuarios, ¿verdad? También suelen estar involucrados en esta fase de aquí. Entonces, ustedes, como los analistas que están trabajando en este proyecto, deben conocer todos los detalles de cómo funciona el sistema actual, ¿no? Ustedes deben de conocer quiénes son las personas que están involucradas, ¿verdad? La actividad que realiza la empresa, el entorno donde se lleva a cabo el trabajo, o sea, en qué parte, cómo es la parte laboral, la coordinación, o sea, cuándo y cómo entregan la información y de qué manera en particular se realizan los procedimientos actuales. Y a veces hay procedimientos, ¿se acuerda que yo les mencioné el tema de la secretaria que enviaba un reporte por 20 años y que nadie lo utilizaba? ¿Sí? Entonces, tienen que ustedes estar involucrados en eso, o sea, cómo se hacen los procedimientos actuales. En pocas palabras, ustedes tienen que conocer el quién, ¿verdad? El qué, el dónde, el cuándo y el cómo. ¿Y el por qué? El por qué es la razón por la cual los llamaron. El por qué es el problema. Si lo quieren ver de por qué ustedes están allí, ese es el por qué, porque hay un problema. Si quieren verlo, el por qué de todo esto aquí, es porque quieren hacer más productivo. Ese sería el por qué. Viendo el por qué se saca la solución, pues, licenciado. El por qué es el objetivo. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque queremos ganar más plata, queremos ganar más mercado, porque tenemos un problema que queremos solucionar. Entonces, el por qué vendría a ser es el objetivo. Bien, después de que ustedes ya han hecho todo este trajín, ustedes deben de preguntar por qué la empresa utiliza el sistema actual. Por ejemplo, algunas empresas que yo he estado utilizan el sistema actual porque ese es el que tenían comprado, porque tienen información histórica allí,
las cuales no pueden migrar a otros sistemas porque tienen una licencia y que les obliga a utilizar ese sistema, porque nadie sabe cómo utilizar otros sistemas. O sea, hay muchas razones por las cuales la empresa está usando ese sistema. Ahora, también puede ser que algo haga bien ese sistema. Por lo tanto, ustedes tienen que estudiar si ese sistema tiene procesos que los está realizando bien, y esos procesos pues tienen que rescatarse. Tienen que a veces se utilizan tal como cual, a veces se los mejora, ¿verdad? Pero no todo lo del sistema actual tiene que ser malo, porque por algo lo han estado utilizando. Bien, para trabajar ya en el sistema, para diseñar un nuevo sistema, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar diferentes metodologías. Una de esas metodologías es la metodología de desarrollo ágil, ¿verdad? Que es una metodología que está orientada a objetos. Es una técnica donde el mundo que nos rodea y lo convertimos nosotros digitalmente en objetos, y esto nos ayuda a que cuando los sistemas son muy complejos, nos ayuda a que desarrollar sistemas que interactúan mejor entre ellos, ¿no? Ya le iba a decir que usted estaba preguntando cómo se podía manipular la pantalla. Ajá. Yo sin querer toqué ahorita la pantalla y desde la versión móvil se puede rayar. Se puede usar como pizarra. Yo no sé, miren, yo tengo aquí y no sé ni cómo se puede ver. Aquí hay una cosa que dice remote control, pero no sé si... Es como un lápiz. Aquí en Aquí teléfono yo sale como un tengo, lápiz. ya, yo tengo anotación. A ver, este soy yo. Claro, sí, así. A ver, ahí borré todo. Ya, pero yo he visto que a veces sale una que dice handle, o sea, como que alguien pudiera mover la pantalla. Ah, sí, eso sí lo he visto, pero eso sí no sé cómo hacerlo. Bueno, entonces nosotros estamos viendo que podemos utilizar un método de metodología ágil, ¿verdad? Esto de aquí, esta parte que dice aquí, a veces la razón por la cual la empresa sigue realizando las operaciones de la manera actual es porque siempre lo han hecho en esa forma. Y aquí es un punto que ustedes tienen que trabajar. Ustedes tienen que ver si todavía se puede realizar de esa forma o si ya es el momento de aplicar otro nuevo método, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener cuidado con esto de aquí. No siempre porque la empresa ha utilizado un procedimiento, ustedes tienen que seguir utilizando el mismo procedimiento, porque puede ocurrir que ese procedimiento lo han utilizado porque siempre lo han utilizado. Miren, esta es una historia que sí la han de haber escuchado. En un templo budista, una vez llegó un periodista, ¿no? Entonces el periodista estaba allí en el templo budista y él observaba que todos los días los monjes salían a meditar. Pero había un árbol donde los monjes meditaban, entonces venía el maestro, ¿verdad? Y le pedía a uno de los alumnos que agarrase un gato negro, ¿verdad? Entonces cogían el gato negro, ¿verdad? Y lo amarraban al árbol y entonces ellos se podían meditar. Y todas las mañanas repetían la misma historia. Salían los monjes, el monje maestro cogía un gato negro que andaba por allí y lo amarraban al árbol y se ponían a meditar. Entonces el periodista, al ver esto de aquí, le preguntó al monje maestro, ¿verdad? Al monje sensei, le preguntó que si ese gato, o sea, ese ritual de coger y amarrar al gato negro al árbol, era tal vez porque a través del gato absorbía las energías y se descargaba por medio del árbol, y si eso les ayudaba a meditar de mejor manera. Entonces el monje maestro le decía que realmente él no, era una tradición, ¿verdad? Pero que no le podía contestar esa pregunta. Tenía muchos años haciendo eso. Con la duda, el monje maestro se fue a preguntar a visitar a un monje que era el más anciano de todos, y entonces le preguntó al monje anciano que por qué se hacía ese ritual de allí.
El monje anciano entonces recordando le dice, ah, ya, mira, lo que pasa es que cuando nosotros estábamos aquí, cuando yo era joven, ¿verdad? Nosotros meditamos, pero cuando nosotros meditamos había un gato negro que llegó un buen día por allí, y ese gato negro cuando meditamos tenía las cabezas de los monjes y los mordía y se les comía el desayuno y todo eso, y entonces Sí, molestaba. no es que tiene clase. No, está. No, Entonces el monje maestro les dijo, No, dijo que lo coja y que coja lo que necesita. el monje maestro recordaba el más antiguo de los monjes, ¿verdad? Decía, y yo recuerdo ahí que nuestro maestro decía que para que el gato no nos moleste, ¿verdad? Le decía a alguno de los discípulos que lo coja y lo amarre al árbol para que mientras esté meditando no los moleste y poder meditar. Profe, disculpe, es que van a apagar aquí la luz unos 10 minutos, entonces creo que voy a tener que desconectar para ver si que puedo regresar en 10 minutos, si es Sí, posible, no si hay es que aún problema, está si su me clase. sale el mensaje allí, yo los admito. ¿Sí? Profe, pero sí se enteró de que esa tradición ya ahora o sea, se sigue usando hasta ahora. Yo sé sobre esa historia, sobre lo de la tradición, pero hay un gato que inclusive hasta también hace meditación con los monjes. No sé si ha visto esa historia, que hay un gato que hace meditación con los monjes y que No la he ahora han visto, dejado, no la he en visto. ese monte en donde hacían la misma tradición, han dejado de hacerla, ya que el gato, según ha aprendido a meditar también con Me ella. la comparte por WhatsApp, pero déjeme terminar la historia. Entonces, el monje más antiguo le comentaba al monje que se quedó con la inquietud, le decía que amarraban al gato para que no los molestaba. Entonces resulta que el monje más antiguo seguía contando y decía, un buen día el gato se murió, pero como estaba un nuevo maestro, ¿verdad? Estaba un nuevo maestro, entonces el nuevo maestro dice, ya no está el gato se murió. Entonces, como nadie le había contado la historia inicial, mandó a uno de los discípulos, consígase otro gato negro para amarrarlo, porque lo hicieron tradición. Lo que les quiero decir con esto, y aunque parezca así, tal vez yo no tengo la gracia para contar la anécdota está de aquí, pero esto de aquí yo lo he visto, lo he palpado, ocurre en las empresas. En las empresas son grandes y parece mentira que muchas cosas se siguen haciendo porque desde un inicio se hacían. Nadie se ha cuestionado por qué hacemos esto y nadie se atreve a decir por qué hacemos esto, porque tienen miedo de que les llamen la atención. Entonces, ustedes sí se van a encontrar con procesos que se hacen y que realmente no aportan en nada a la producción, ¿sí? Por lo tanto, ustedes tienen que, como analistas, estar atentos a estos procesos y ver si realmente se requieren hacerlos o si hay una mejor manera de hacerlos, ¿no? Bien, al final de esta fase, ustedes tienen que entender la forma en que los usuarios realizan el trabajo y cómo interactúan con la computadora, y esto les va a ayudar a ustedes como analistas de sistemas a ver cómo el nuevo sistema va a mejorar la utilidad y la capacidad de estos usuarios para que usen el nuevo sistema, ¿no? También, cuando terminen este proceso de aquí, ustedes deberán saber cómo trabaja la empresa. O sea, generalmente la gente de sistemas entiende mucho de negocios porque visita las empresas y entonces esto le ayuda a comprender un poco el mecanismo de cómo funcionan los negocios, ¿verdad? Y mientras más empresas y más negocios ustedes entiendan cómo funcionan, ustedes serán más competentes en las nuevas empresas. Ya, ahora sí, preguntas. No, profe. Profe, una consulta. Le escucho. Profe, las tareas las subimos a Moodle y usted las calificará ahí mismo y nos dará la nota que por WhatsApp o por ahí mismo en Moodle. En Moodle, ¿verdad? Y ya yo configuré las calificaciones. En Moodle ustedes tienen una opción que se llama calificaciones, donde ustedes ven qué tareas ya han cumplido, qué tareas no han cumplido y cuál es la calificación. Ah, ya, profe. Licenciado, pero al principio cuando recién comenzamos el semestre, nos dijeron que hay una aplicación que yo tengo instalada que se llama STJBA Notas.
Ya. No, por ahí no van a subir nada. Sí, les comento lo siguiente. Esa aplicación consulta las notas que ya están asentadas en las actas. Y esas actas se alimentan a través del sistema SIGA, ¿verdad? Entonces, nosotros allí solamente ponemos ya las notas finales, ¿sí? Entonces, si ustedes utilizan esa aplicación, ustedes pueden consultar su nota final. Pero, ¿qué sucede? Que cuando ustedes ya, las notas están en actas, ya ustedes o pasaron o se quedaron. Entonces, ustedes no pueden hacer un seguimiento del desarrollo de sus notas. El aula virtual, yo voy allí a registrar todas las notas y ustedes pueden ver cómo van en su desarrollo. Si les falta algún deber, alguna tarea, cuánto sacaron, pueden protestar, pueden reclamar si ustedes gustan. Entonces, al final, cuando yo ya tome el examen, ¿verdad? Y yo ya, al final del examen, yo ya no acepto reclamos ni nada que me olvidé, que no sabía, nada de eso. Entonces, yo ya tengo la nota final allí y esa nota yo la ingreso en el acta del sistema SIGA. Y una vez que yo la ingrese en el acta del sistema SIGA, ahí está disponible para su aplicación de notas de los alumnos, ¿sí? Por lo tanto, podría ser muy tarde para que ustedes usen esa aplicación, porque se enteran de la nota, pero cuando ya está asentada en el acta. Pero con el aula virtual ustedes pueden consultar las notas, las actividades, ver cómo van desarrollando sus tareas. Y apenas yo las califique, ustedes las pueden consultar. Yo estoy aquí calificando, pero ustedes están por el otro lado consultando. Ya, espero que haber aclarado su duda. Bien, continuando con las fases de la evolución del desarrollo de vida de un sistema, entramos a la fase número 3, que es el análisis de las necesidades del sistema. Para llegar al análisis de las necesidades del sistema, pues para esto de aquí hay herramientas y técnicas especiales para poder determinar estos requerimientos. Estas herramientas, y básicamente algo de esto vamos a ver en este curso, suelen ser de maneras estructuradas y de manera gráfica. Por ejemplo, tenemos los diagramas de flujo de datos, los DFD, para poder graficar la entrada, los procesos y las salidas de las funciones de las empresas. Entonces, este diagrama de flujo de datos es una herramienta que a ustedes, como analistas de sistemas, les permite tener una visión más clara de cómo fluyen los datos en la empresa. Recuerden ustedes que ustedes van a analizar todos los procesos, principalmente los de entrada, los que hacen cambio y los de salida. También tienen los diagramas de actividad o de secuencia, ¿verdad? Para mostrar la secuencia de eventos. Entonces ahí ustedes van viendo, a ver, primero ingresa una factura, luego descuenta los inventarios, luego se genera la factura, luego genera un asiento contable. Entonces son diagramas para ver paso a paso cómo se van desarrollando los procesos en la empresa. A partir de los diagramas, a partir de estos diagramas se puede realizar un diccionario de datos. Aquí ya viene la etapa de la documentación. Entonces ustedes pueden realizar un diccionario de datos para enlistar todos los elementos que se utilizan. Por ejemplo, código de factura o código de producto, fecha de la factura, nombre del cliente. Entonces todas esas cositas ustedes pueden hacer un diccionario de datos donde ustedes ponen la palabra que aparece en el sistema y lo que significa. Y cuando ustedes tengan alguna duda o alguien en el futuro tenga alguna duda, puede consultar ese diccionario de datos para entender cuál es la información que se va a guardar en ese campo específico. Y también en ese diccionario de datos, pues también están las especificaciones. Por ejemplo, pueden poner que el tamaño de los productos tiene que ser medido de ancho y largo, o que tiene que estar en centímetros, o que tiene que también estar el peso en kilogramos. Entonces, todas esas especificaciones se ponen en el diccionario de datos para que la gente tenga una herramienta que les ayude a ingresar correctamente la información o a entender lo que les está pidiendo el sistema, para que no ingresen información basura. Una de las cosas que ustedes van a aprender es que cuando usted le ingresa información incorrecta al sistema y el sistema procesa, el resultado va a ser información incorrecta. Por lo tanto, nosotros, los analistas de sistemas, tenemos que cuidar la entrada de los datos, validarlos muy bien para que sean datos válidos, para que se generen procesos válidos que a veces no son válidos y salga información que sea relevante. Si no ingresamos información correcta,
no vamos a tener informes correctos al final del proceso. Me quedan 3 minutos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Ya, a ver, déjenme ver si termino. Durante esta fase número 3, que es el análisis de las necesidades del sistema, también se va a analizar las decisiones estructuradas. Las decisiones estructuradas son aquellas que van a determinar qué alternativas o condiciones o acciones o reglas de acciones se toman según una circunstancia. Por ejemplo, ¿qué se debe hacer cuando los clientes anulan una factura? Esa es una decisión estructurada. Entonces, si anulan una factura, la decisión es que se devuelven los productos a inventario y se genera un asiento contable de reverso, ¿sí? Entonces, esas cosas aquí también se determinan en esta fase de aquí. Bien, aquí nos indica que hay 3 métodos principales para hacer el análisis de las decisiones estructuradas. El primero es inglés o español estructurado. Esto es cuando yo digo, si el cliente devuelve, entonces devolver los ítems a inventario y hacer un asiento de reverso. Hay las tablas de decisión. Este es un gráfico que nos indica mediante gráficos que se hace por el sí, por el no. Hay los árboles de decisión donde tenemos unas bolitas donde dice sí, se va por un flujo y no se va por otro flujo. Sí, estos, Dios mediante, los vamos a ver en las siguientes clases. ¿Preguntas, jóvenes? No, profe, no. Ya, entonces nos vamos a quedar por el momento hasta allí. Yo, como siempre, me voy a quedar un ratito más para tomar registro de su asistencia. No se olviden que igual tienen que ingresar el día de mañana, tienen que ingresar al aula virtual para que también les registre su asistencia. Desde las 7 a 10 de la noche pueden ingresar para registrar su asistencia. Y no era hasta las 11:30, licenciado. Lo que pasa es que a veces le cambian la fecha al servidor, entonces yo les estoy dando un rango de tiempo seguro, que es desde las 7 hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Pero el sistema está desde las 6 hasta las 11 de la noche. Pero les miento, les robo eso ahorita, por si acaso alguien diga, justo espera a las 10 10:30 igual lo acepto. Colchón de tiempo. Okay, Bueno, gracias, licenciado. Sí, ya vayan a su siguiente clase. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Gracias, Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, licenciado. Pase bien. Mañana, licenciado. Igualmente. El fin de semana, Gracias, licenciado. Pase bien. Buenas voy a tardes. poner algunas tareas. No se olviden de Profe, revisar. ¿por qué? ¿En dónde, licenciado, va a mandar tarea? En el aula virtual. ¿Cuándo? El fin de semana. Licenciado. Por Moodle. Bueno, licenciado. Creo que de una semana para otra. O domingo. Tienen una semana, pero más probable el domingo. Ya. Ya. Okay. Ya, Bueno, profe, gracias. El domingo no se hace nada. No, profe. Licenciado. Pase bien. Hasta luego. Chao, profe.